Tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron la Navidad? ¿Recordando al Señor? Bueno, eso es lo importante. Y con Él la vida son bendiciones. Me voy a quitar este abrigo porque... Es que fui a comer un menudito de desayuno para... Bueno, dos. Ya casi tres, pero dije, no, si no, no llego a tiempo. Pues bien, vamos a entrar en el tema de ahora, se llama En búsqueda de una fe genuina. Este es un estudio que les puede servir para compartirlo así con gentes que traigan mucha confusión doctrinal o que no hayan definido bien su fe. Ustedes lo pueden compartir también con ellos. Pero vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu nos hables, nos des una palabra que toque nuestras vidas, que nos lleve a desear profundizar cada vez más nuestra relación contigo. Y podemos entender que tú no eres una religión, sino un Dios vivo que nos ama y que quiere tener una vida de comunión con cada uno de sus hijos, con nosotros. Y gracias por tu amor, cuidado, protección y bendiciones. Te pido por cada persona que ha venido especialmente por primera ocasión, que tú le hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo toque su vida y su corazón y lo lleve a reconocer su necesidad de ti. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, fíjense, es increíble ver que millones de personas inteligentes están dispuestas a arriesgar su destino eterno basándose en menos evidencias de las que se requerirían para comprar una televisión o un refrigerador. Si vamos a comprar una televisión o un refrigerador, pues comparamos precios, comparamos calidades, etcétera. Y mucha gente no nomás le dicen, ¿tú crees en esto? Y lo creen. Nomás porque le cayó bien la persona que les compartió. Vamos a ver, aquí hay evidencia, hay mucha evidencia de que Dios no, fíjense, la evidencia de que Dios no existe es como este pedacito de papel, contra una abrumadora evidencia de que Dios sí existe, ¿no? Nada más que muchos científicos prefieren ver el papelito, ¿no?, que escudriñar la abrumadora. Por ejemplo, en profecías, hay más de 1000 profecías en toda la Biblia. Y si uno la escudriña, se da uno cuenta de que la Biblia dice la verdad. Más de 300 profecías acerca de Jesús que se cumplieron cuando Él vino aquí a la tierra. Así que imagínense, 300. La ley de probabilidades es que si echáramos una monedita de 1 centavo americano en el sol y lo llenáramos todo el sol con moneditas de 1 centavo y le diéramos vueltas como si fuera una tómbola, y luego alguien que metiera la mano y sacara una moneda que estuviera marcada, esa es la probabilidad. Y el sol es 1.300.000 veces más grande que toda la Tierra. Imagínense, es algo en ley de probabilidades casi imposible, ¿no? Bueno, fíjense, es increíble ver que millones de personas inteligentes están dispuestas a eso. Dice la Biblia en Proverbios 19:3, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. Señor, ¿por qué me desvié tanto? Mira, nada más en lo que terminé no me ayudaste. Señor, pues si te estuve hablando, pero tú no haces caso. Quieres hacer tu propia voluntad. Quisieran que el Padre nuestro dijera que se haga mi voluntad aquí en la tierra como la de Dios en el cielo. Vamos a hablar de la insensatez, la fe y la religión. Fíjense, un ejemplo de insensatez lo vemos en personas como Thomas Hobbes, un filósofo intelectual que pasó años analizando la maldad del hombre y procurando encontrar un sistema social que trajera la paz mundial, pero falló en prepararse para la otra vida. Y antes de morir dijo, estoy a punto de emprender un gran salto a la oscuridad. Fíjense, después de tanto estudiar y tanto investigar, no encontró nada, porque buscó en lugares inadecuados, ¿no? Ahora, el poeta Omar Khayyam veía la muerte como la puerta oscura al camino que todos debemos transitar. También un gran poeta, pero también no encontró nunca la luz ni la puerta.
El ser humano se siente más listo de lo que en realidad es. Mira, aquí tenemos a Einstein, que fue considerado la mayor mente del siglo XX, y él fue ateo muchos años, y antes de morir, los últimos años, él reconoció, dice, al ver el orden del universo, que debía haber un ordenador de todo eso, el creador, que es Dios, ¿no? No supo quién, pero por lo menos se dio cuenta de que había un Dios, ¿no? Fíjense, con Job también tenía muchas cosas que andaba preguntando al Señor y traía muchas respuestas. Y el Señor le preguntó a Job, ¿te han mostrado los umbrales de la muerte? Dices que sabes tanto, pero ¿has estado en la puerta de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa del infierno? Se quedó calladito Job, ¿verdad? Cuando Dios nos interroga, imagínense, ¿no? Yo creo que si un ateo fuera llevado ahí a las puertas de la región tenebrosa, se le quita lo ateo. Ore por algunos, yo a veces oro por algunos, Señor, muéstrale las regiones, las puertas de la región tenebrosa para. Y de repente fíjese que uno que conocíamos nosotros, que era ateo y se peleaba con la esposa, y la esposa venía aquí, era un licenciado Figueroa que después se hizo cristiano. Dice que un día la esposa le dio una Biblia en la noche y la avienta por la ventana y cae la Biblia en el patio exactamente donde pegaba la luz de la luna abierta, y se acercó, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y se puso un susto tremendo y todavía se durmió. Y fíjense, soñó que se acercaba una persona así muy elegante, de smoking, de etiquetas, todo que hasta con un sombrero alto de copa, y estaba platicando con él. De repente él se inclina y le ve las patas de cabra y se puso un susto tremendo. Y ahí le pidió a la esposa que orara por él y recibió a Cristo. Así que sí, hay que orar por la gente y Dios le va a dar alguna revelación, ¿no? Vio las puertas de la región tenebrosa y al portero también, ¿no? Fíjense, las creencias que la gente tenga sobre la vida van más allá de la muerte. Son parte de su religión o de su fe, las que tenga. Ahora fíjense, la religión es llamada fe debido a que es algo que uno en general cree más allá de las pruebas, como ¿no? Como palpando. Pregúntele a la mayoría de la gente religiosa por qué creen lo que creen y verá que se sienten confundidos para explicarlo. O sea, mucha gente le dice, ¿y por qué crees lo que creen? Pues mi familia me dijo, desde chiquito me lo han platicado. Y es que el curita del pueblo nos lo dijo, y es que esto, ¿y tú qué has investigado? Pues nada, ¿no? Y ve lo que dice Eclesiastés 9:3, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Viven insensatamente y después mueren. ¿Y a dónde van? Pues a las puertas del umbral de la muerte, casi todos, ¿no? Por eso tenemos que orar por la gente y compartirles. Muy pocos pueden dar una razón sólida por lo que creen, por la que creen, lo que creen o por lo que no creen. Es decir, ¿por qué crees lo que crees? Pues sepa. Esta insensatez se vuelve evidente por las débiles razones que ofrecen los que intentan justificar su fe religiosa. Es la religión que recibí de mis padres, dicen algunos. O la alabanza es muy bonita, yo voy a amistad porque me gusta la alabanza. O la gente es muy amable, los anfitriones hasta te ponen aquí una etiqueta ahí de bienvenido y eso me gusta mucho, ¿no? O porque tienen un buen estacionamiento, aquí no lo tenemos, ¿no? Pero en el nuevo lugar sí lo vamos a tener. O porque me agrada cómo enseña el pastor. Otros, o por lo guapo que es el pastor. Pero fíjese, esas no son razones válidas, ¿no? Tiene que ser por el Señor. Pero vean lo que dice Proverbios 14:24. Pero la insensatez de los necios es infatuación. El infatuado se para sobre su propio macho, ¿no? Con todo, fíjense, no hay nada más importante para la fe personal que tener un fundamento sólido en Cristo, que esté basado en hechos y racional. Es el que tenemos nosotros. Aferrarse a mantener una religión porque nos fue heredada no es suficiente. La fe, fíjense, de un cristiano está basada en la palabra de Dios.
es el punto. En hechos históricos reales, en profecías cumplidas, les digo, cientos de profecías, hasta miles ya. En millones de cambios de vidas, millones que han cambiado su manera de vivir por entregarse a Cristo, y en milagros, y en un fruto en la vida de todo creyente genuino. El creyente genuino se va a manifestar el fruto del Espíritu en su vida. Todo esto hace lógica y racional la fe de un cristiano. Josh McDowell, un conferencista internacional y autor del libro Evidencia que exige un veredicto 1 y 2, se les recomiendo leerla, son 2 libros gruesos, 2 tomos gruesos, dice que el rechazo a Cristo tiene más que ver con la voluntad que con el entendimiento. No es solo un yo no puedo, sino yo no quiero, por ideas preconcebidas. O sea que la gente decide no creer. Hay evidencia, pero deciden no creer. Hay más evidencia de que Dios existe a de que Dios no existe. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23 más? El fruto del Espíritu es amor. En un verdadero cristiano se le va a ver el amor, el gozo, la paz, la paciencia, aunque de repente la perdemos, ¿verdad? Pero pedimos perdón. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si una persona manifiesta el fruto del Espíritu, sabemos que está con Dios. Ahora, la fe genuina no es una creencia que se sostiene con vehemencia, sin evidencias para respaldarla. Por el contrario, es un grave error el aferrarse a una creencia o religión no basada en la Biblia y en hechos reales, sino en doctrinas humanas y tradiciones que solo llevan a muerte en lo espiritual. En nuestro país, que nos encanta tanto el culto a los muertos, Jesús dijo: así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. El mismo Señor Jesús estuvo en contra de la tradición cuando la tradición no apoyaba las verdades de la palabra. Vamos a hablar de la fe y la ciencia. Fíjense, hay creyentes que se han apartado de Dios para creer en la teoría de la evolución y en otras teorías, debido a que se les ha enseñado en las universidades que su fe es irracional. Y la fe no es irracional. Uno tiene que estudiar, conocer la palabra de Dios, ver la evidencia que hay. Si ven el libro de Josh McDowell, van a ver que hay una gran evidencia. Por ejemplo, desde los días de Freud, ¿no? Sigmund Freud, la psicología ha propagado que cualquier fe religiosa es solamente una respuesta condicional aprendida. Yo me he condicionado a tener esa respuesta y a creer en esas cosas, pero yo soy el que he sido condicionado por el medio ambiente y por la gente que me rodea. Pero fíjense, el hecho mismo de que la mayoría de la gente sea rebelde contra la forma en que fue educado es una prueba de que esa teoría es falsa. La gente es rebelde a lo que recibimos, y aún los cristianos no hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra propia voluntad. Digo, quisiéramos que el Padre nuestro dijera que se haga mi voluntad aquí en la tierra como la tuya en el cielo. Dice, mas no irán adelante, dice 2 de Timoteo 3:9, está hablando Pablo con su discípulo Timoteo, que le encantaba meterse a estudiar de todo, porque su insensatez será manifiesta a todos. Él le da instrucciones para que él pueda evaluar bien las cosas a su discípulo. Ahora, en cuanto a la evolución, sus seguidores enfrentan esta cuestión. Si nosotros fuéramos simplemente el producto del movimiento causal de átomos que iniciaron con una inexplicable explosión llamada el Big Bang, ¿no? Así que fíjense, primero dicen que no había nada. De repente aparecieron unos gases. ¿Quién los puso ahí? ¿Quién sabe? ¿No? Y los gases explotaron, ¿no? Y de ahí vino el Big Bang y aparecieron todos los planetas y todo. Fíjense, creer eso es más ilógico que creer en Dios. Pero mucha gente lo cree y es una teoría, ni siquiera es un hecho científico probado. Entonces, fíjense, si fuera así como dice el Big Bang, todos nuestros pensamientos son el resultado del movimiento casual de átomos en nuestro cerebro y por lo tanto no tendrían un verdadero significado, ni nuestros pensamientos, ni nuestro cerebro, ni nosotros mismos, ¿no? Tristemente, la verdad a menudo ha sido cambiada por una mentira más atractiva. A los hombres nos gusta caer en el engaño, pero un engaño que nos dé por nuestro lado. Tú haz lo que te dé la gana y te vas a ir al cielo. Ah, eso sí me gusta. Pues a mí también me gustaría, pero no es la verdad, ¿no? Fíjense, en 2 de Timoteo 2:23 dice
pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, solo engendran conflictos y pleitos, ¿no? Ahora, muchos científicos creen que la materia de alguna forma cobró vida. Y con el paso de muchísimo tiempo, evolucionó hasta convertirse en células cerebrales, que son bastante complejas. Tampoco existe ninguna fuente racional dentro de la materia o la energía de la cual hubiera provenido un plan así, con propósito. Porque el mundo se mueve con propósito, el universo se mueve con un propósito. La ciencia no nos puede decir de dónde provino la energía que se precisó para el Big Bang, ni por qué se llevó a cabo la explosión. Muchas veces el ser humano acepta explicaciones muy cuestionables para justificar su estilo de vida ajeno a Dios, porque quiere vivir dándole vuelo a la hilacha. Pues todos quisiéramos eso, ¿verdad? Aunque seamos cristianos, el que diga yo no os hagáis. Quisiéramos, pero no lo hacemos porque Dios quiere otra cosa. Ahora, vean lo que dice Romanos 1, 20 y 22, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, lo que no vemos de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, a través de las cosas creadas. De modo que nadie tiene excusa, ni ningún científico, ni con muchos doctorados, ni nada, no tienen excusa. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Ese es el punto. La necedad en el ser humano, que queremos hacer nuestra voluntad y buscar lo que se ajuste más a nuestro modo de pensar y a nuestro modo de hacer. Fíjense, es innegable que no habría ni verdad, ni sentido, ni propósito si no hubiera un creador inteligente, el cual por sus propias razones hizo el universo ordenado y creó el ser humano según su imagen. El Señor diseñó el mundo como Él quiso. Pese a eso, el mundo académico en su mayoría lo rechaza por prejuicios. Fíjense, aquí tenemos al hombre considerado el más inteligente en el siglo XXI, el doctor Stephen Hawking, dice: solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo. ¿Qué entienden del universo? Ni él, ¿no? Por ejemplo, hoy en día con la nueva tolerancia, ahora se habla de tolerancia. Digo, cuando yo era chico, ¿verdad? Me va a decir, bueno, cuando era chico, tolerancia significaba aceptar a otra persona por respeto a la persona, aunque la persona estuviera equivocada. Pero no aceptábamos su enseñanza, aceptábamos a la persona. Ahora de la tolerancia todo es recibido como válido. O sea, el modo de pensar de cualquier persona es igual en la nueva tolerancia. No se acepta la idea de que hay solamente una fe verdadera y que todas las demás son incorrectas, sino que todas son correctas, dicen, todas las creencias son correctas. Pero que vean lo que dice 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Porque llegará el tiempo, y ya llegó, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, a este el punto, a hacer nuestra voluntad, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Van a buscar a personas que les enseñen lo que les gusta oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Aún en lo cristiano, yo veo muchos creyentes que van a una congregación y voy a esta porque aquí me hablan de pura prosperidad y bendición. En cambio ese pastor Arrache habla hasta del infierno. Pues yo les tengo que decir la verdad, ¿no? Pero mucha gente dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Vamos a hablar de la religión, la tolerancia y la fe genuina. Dice, cada vez hay más gente que piensa así. No importa lo que yo crea, todas las religiones conducen a Dios. ¿Han oído eso? Es lo que dice mucha gente. Pero dice, aquí se viola el sentido de justicia y rectitud de Dios, ya que un criminal malvado no le iría peor que a un ser humano bondadoso, caritativo y que cree y que vive para Jesucristo. A los dos debe ir bien. Porque todos los caminos llevan a Dios. Yo decidí ser narcotraficante, así que voy a Dios. Y me voy a llevar a muchos otros delante de mí. A lo mejor los otros sí van con Dios, pero usted no. Jesús dijo muy claramente, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella.
pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna. Y son pocos los que la encuentran. Vean aquí, tú decides si bajas o subes. Como un día les platiqué yo que iba en un avión y me encontré con un hombre que me dijo: ¿y usted qué lee? Estaba yo leyendo la Biblia. Y dice: yo soy Bajay. Pues le digo: yo soy Subay. Ellos es de los que bajan y yo soy de los que suben, ¿no? ¿Cómo? Y ahí ya le dio la oportunidad de hablarle. Ahora, Jesús no fue tan dogmático como para decir que solo existe un destino para todos. Él dijo que hay dos destinos: el cielo y el infierno. Y uno escoge. Fíjese. Nadie está forzado a ir a ninguno de ellos. Es un asunto de elección individual. Jesús nos ama y no quiere que nadie se pierda. Es el deseo del Señor. Pero uno va a decidir. Fíjense, Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque los fariseos que lo interrogaban se sentían muy justos, aunque eran pecadores. Él quería que ellos reconocieran que eran pecadores. Ahora, en la antigüedad la gente se preguntaba: ¿cuál es tu Dios? Pues yo soy esto, y yo soy esto otro, y yo soy del otro, y yo soy hinduista, y yo soy budista. Hace una generación se preguntaba: ¿cuál es tu religión? Hoy en día se pregunta: ¿cuál es tu preferencia religiosa? Ahora la religión, fíjese, es un asunto de preferencia. ¿Eres judío? ¿Eres cristiano? ¿Eres judío? ¿Eres musulmán? ¿O eres ateo? Aquí como el Dr. House, ¿no? Entonces, y dicen: todos están bien, todos se van al cielo. Pues sería muy bonito eso, pero no es la verdad. Fíjense, la nueva tolerancia enseña que todas las creencias son buenas, ¿no? Todo es bueno. Fíjense, el escritor inglés Chesterton dijo: la tolerancia es la virtud de las personas que no creen en nada. Esa tolerancia de la que estamos hablando es la virtud de las personas que no creen en nada. Yo soy tolerante, este está bien, y tú también estás bien. Y si eres cuate del Chapo Guzmán, también estás bien, ¿no? Y si eres todo está bien, haz lo que te dé la gana, tú estás bien. Y eso le gusta a todos que nos den por nuestro lado, ¿verdad? Fíjese, la convicción de que solo hay un camino al cielo ahora no es aceptable para la gran mayoría de la gente. Si le dice uno solo hay un camino a la gente, la mayoría de la gente no les gusta. El camino es la cruz. Fíjense. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Ahora, Jesús no nos dijo: yo les puedo decir cuál es el camino, como lo hicieron otros maestros religiosos, ni cómo alcanzar la verdad, ni cómo alcanzar la vida eterna, sino que Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna, le contó Jesús, y nadie va al Padre sino a través de mí. Bien claro. Nosotros no creemos en una religión, sino en una persona, que es Jesús. Y el único que salva es Jesús. Ninguna religión salva. En la Biblia viene muy claro: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, a través de Él. Ahora, la tolerancia pareciera ser una virtud, y muchas veces sí lo es la tolerancia, ¿verdad? Debes tener tolerancia para no dañar y afectar a otros que no piensan como nosotros. Pero si un padre es tolerante con el comportamiento que está dañando a su hijo adolescente, que es drogadicto, ni modo que el padre le diga: mira, tú eres drogadicto, pero fíjate, tú no has probado la heroína, yo te voy, pruébala para que conozcas de todo y ya escojas tú si quieres o no. Así que mira, aquí tienes heroína, tienes cocaína, tienes marihuana, hasta la podemos plantar en la casa ahora, como dijo el señor Fox, ¿no? Y fíjense, así deja de ser una virtud para convertirse en una conducta insensata que favorece el mal. No podemos ser tolerantes con el pecado de nuestros hijos. Debemos enseñar lo bueno y lo que les edifica, como viene en la palabra de Dios. Edifica, bendice, une familias, la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios 5, 11: por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. ¿Por qué? Porque queremos que todos se vayan con el Señor a su presencia, al cielo. Yo cuando me muera, no solo me quiero ir yo, sino llevarme a la mayor cantidad de gente posible junto conmigo.
Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Dice, la cuestión relacionada con dónde pasará uno la eternidad no es un asunto de preferencias. Nuestras opiniones e inclinaciones no pueden modificar lo que Dios ha decretado. Esa es la verdad. La verdad es una. Aunque ahora dicen que hay muchas verdades y muchos caminos. Dice, todos los caminos llevan a Roma. Perdonen, pero no. Si yo quiero ir a Tijuana y me voy hacia San Luis, pues voy a ir al otro lado. Y luego de San Luis, bueno, para llegar a Tijuana ahora me voy al DF. Y luego del DF, pues me voy a ir hasta Argentina. Y luego de ahí voy a cruzar al Polo, ¿no? Pues así nunca va a llegar, porque está siguiendo sus propios caminos y no el camino de Dios. Ahí está el cielo o el infierno, ¿no? Y pregúntese, ¿por qué Dios debería tolerar y admitir en su cielo a los rebeldes, a los asesinos, a los que se burlan de Él, a los que rechazan sus leyes y menosprecian su palabra, rechazando la salvación que Él ofrece? ¿Por qué los va a recibir ahí? Nosotros mismos lo consideraríamos insensato al que ha perseguido cristianos y ha matado cristianos. Por ejemplo, a Hitler. Mira, Hitler, tú fuiste buena onda, pásale aquí al cielo. Mira, ¿no? Lo que pasa es que no te comprendieron. No comprendieron que tú querías hacerle el bien a la gente. Y te echaste a los judíos porque pues tú querías que eso era lo bueno, ¿no? Dios no nos va a tratar así. Él tiene los mandamientos en su palabra, ¿no? Como vean ahora los musulmanes que están matando a cristianos. Y son cristianos, por ejemplo, aquí estos son egipcios, y es a otro cristiano, un cristiano egipcio, igual que ellos, nomás que en lugar de ser musulmán es cristiano. Y les cortan el cuello. Ahora, imaginar que Dios aceptaría a todos es atribuirle a Dios la clase de indulgencia que uno condenaría en un juez terrenal. Imagínense que a un asesino que mató 300 personas, ¿no?, estrangulándolas y clavándoles cuchillos y todo, el juez lo ve y dice, mira Pedro, te vamos a perdonar, pero ya no lo hagas. Es bien gacho lo que estás haciendo, ¿no? Ya no lo hagas, pórtate bien y puedes irte, ¿no? ¿Ustedes qué pensarían de un juez así? Pues que es un tarugo, ¿verdad? La verdad, pero ¿no?, en un juez terrenal no lo aceptaríamos. Pues menos Dios lo va a hacer eso. Vean lo que dice en Romanos 2:5, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Un día va a haber un juicio, ¿no? Y seguimos acumulando porque queremos hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y Dios habla muy claro en su palabra. Nosotros podemos tener otras ideas, pero nuestras ideas no valen, las que valen son las de Él. Fíjense, en su libro El cierre de la mente norteamericana, Alan Bloom, profesor de filosofía de la Universidad de Chicago, señala que una virtud en esta época pareciera ser la apertura a cualquier cosa, como si todas fueran igualmente válidas. Y toda opinión es bienvenida con la misma tolerancia, fíjense, sin convicción, ¿no?, y sin pensarla, sin reflexionarla. Se acepta todo. Y lo dice doctor en psicología, en filosofía. Fíjense, ¿qué dice la palabra en Proverbios 14:7? Mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Te va a destruir lo que te va a decir. Ahora, el doctor Bloom señala que en nuestra generación nos hemos vuelto tan abiertos a todo que nuestras mentes se han cerrado a la idea de que algo pueda ser correcto y verdadero. Y eso es lo que está pasando, nuestras mentes se están cerrando. Y el anticristo va a usar esta filosofía para meter su manera de pensar en toda la gente. Y esa filosofía cada vez está llenando más el mundo. Y por lo tanto, cualquier otra cosa sería incorrecta o falsa. Aquí todo está bien. Por ejemplo, esta señora, mira, a mí me gusta fumar, y tú también éntrale a la mota, ¿no? Y ahí vamos a poder plantarlos en el jardín, como dijo el expresidente Fox. Ya lo vamos a poder plantar, ¿no?, para que tú puedas fumar, igual que yo. Eso está mal. Imagínense el ejemplo que se le está dando a muchos muchachos, y muchos padres lo están haciendo con la idea de tolerancia, con la idea de que hay que enseñarles todo para que ellos en su tiempo decidan, ¿no? La simple lógica rechaza la idea de que todos los caminos llevan a Dios. Este modo de pensar está preparando a la gente para caer en el gran engaño y aceptar al futuro anticristo. Toda esa filosofía ya está empapando en el mundo, empapada por todo el mundo, ¿no? ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:3? No se dejen engañar de ninguna manera,
Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Ya está ahorita la rebelión contra Dios. Y manifestarse el hombre de maldad, el anticristo. Eso falta que se manifieste. El destructor por naturaleza. Pero ya la rebelión contra Dios ya está manifestada. Vean las leyes. Por ejemplo, a favor de la eutanasia, a favor de la homosexualidad y muchas cosas que la Biblia condena, ¿no? Sin importar la opinión que nosotros tengamos. Vamos a hablar de la salvación por la fe o por las obras. Fíjense, es mentira creer que todas las religiones llevan a Dios. Es innegable que existen muy grandes diferencias entre las religiones, tan profundas que suena irracional pensar que todas conducen al cielo. Imagínense en el Islam enseñan que tienes que destruir, si en una guerra santa matas a los infieles, que son principalmente los cristianos y los judíos, te vas a ir al paraíso con muchas muchachonas que te van a recibir y no saben que son chamucones en lugar de muchachonas, ¿no? Ahora, Jesús nos habla acerca de todos los fundadores de religiones y creencias de la nueva era. Esto está metido por años en todo, vean, hasta los dólares. Ahí viene la imagen de los masones, ¿no? El ojo. Dicen, es que es el ojo de Dios. No, este no es el Dios verdadero. Este es Satanás, es Baphomet. El Dios de ellos. Es Satanás realmente ese ojo que está ahí. Si no, investíguele. Busque Enciclopedia Británica y todo y le va a encontrar. Un día les voy a dar un estudio más de eso. En Juan 10, 7 al 8 dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Miren, cuando el Señor dice 2 veces de cierto os digo, es que la verdad que viene después es muy importante. Yo soy la puerta de las ovejas. No hay otra puerta. Las otras puertas llevan para abajo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Las verdaderas ovejas no oyen, porque conocen la palabra. Los que oyen son los chivos. Los chivos están atentos a todo. Y no dije las chivas, para que no me critiquen. Los chivos nada más, ¿no? Pero fíjense, las ovejas analizan lo que dice su pastor y lo que viene en la palabra, porque si el pastor no dice lo que viene en la palabra, entonces también él está mal. Ahora, noten esto, el verdadero creyente no le hace caso a los falsos maestros porque se guía por la palabra de Dios. Por eso la tenemos que leer cada año. Ahora tienen la oportunidad de leerla otra vez completa. Yo ya por 42ª vez acabo de leerla en este 31 de diciembre. Entonces, cuando escucho alguna cosa, yo puedo saber si viene en la palabra o no. No, que ayúdate, que yo te ayudaré, como dice la Biblia. Pues eso no dice la Biblia. Y la gente que se cree que lo dice. La cual, fíjense, la palabra nos capacita en todo lo que necesitamos saber para ir al cielo. No hay más de lo que viene en la Biblia que necesitemos saber para ir al cielo. Si alguien les dice que hay más, está fuera de onda. No hay más, que todo lo que viene en la palabra es todo lo que necesitamos saber para ir al cielo. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 7? Porque toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que no sabemos. Para reprender, nos reprende, nos regaña cuando hacemos algo mal. Para corregir, cuando estamos desviados, corrige el camino con nosotros. Para instruir en la justicia, en el camino de justicia, pero según Dios, a fin de que el siervo o la sierva de Dios esté enteramente capacitada para toda buena obra. Entonces, todo lo que necesitamos para estar capacitados para toda buena obra viene en la Biblia. No necesita ningún otro libro para capacitarse. Solo que ese libro esté analizando cosas de la Biblia. Para otras cosas sí sirve, pero no para eso. Ahora, todas las religiones no bíblicas tienen en común esto, fíjense, una oposición a Jesús y a su evangelio de salvación fundamentado en la fe y en la gracia. Esta creencia coloca a todas las religiones de un mismo lado y al cristianismo del otro, hasta las religiones cristianas. El cristianismo que no está fundamentado en la fe y en la gracia no es bíblico. Así que está de un lado y otro, aún las religiones cristianas están de otro lado. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. La gracia de Dios es. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La salvación nos la da Dios cuando creemos.
no por obras para que nadie se jacte. Si yo me pudiera salvar por portarme bien, yo podría llegar al cielo y tocar la puerta y ábreme San Pedro porque yo me he ganado el cielo. Así que ábrele rápido, ¿no? Yo soy muy bueno, ¿no? Nadie puede hacer eso. Solo por Jesús tenemos derecho a entrar al cielo. Ahora, las diversas religiones provenientes de hombres difieren en detalles para llegar al cielo, como los budistas, hinduistas, etc. Sin embargo, todas tienen en común la creencia de que la salvación se puede lograr por medio de sus propios esfuerzos y su fiel participación en rituales, prácticas y sacramentos religiosos. Y a la gente le gusta eso porque dice, mira, en lugar de vivir siempre para el Señor, mejor le doy vuelo a la hilacha y nomás cumplo cierto ritual y ya la hice. Pero eso no es lo que dice la palabra. Fíjense, en todos estos casos se trata de un esfuerzo propio, el cual el Dios de la Biblia nos dice claramente que no nos aceptará por nuestro propio esfuerzo. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Fíjense, vean lo que dice Romanos 4:5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, que es Jesús, su fe le es contada por justicia. Es contado justo. A mí me gusta todo lo que explique, basarlo en la palabra, ¿no? Y también se lo doy en los bosquejos para que ustedes lo tengan bien y puedan explicarle a otros. Las religiones mundiales, juntamente con el cristianismo no fundamentado en la Biblia, promueven que una persona sea lo suficientemente justa para ir al cielo. Si es justo, una persona se va al cielo y ven y dice, a celebrar que todos vamos al cielo, ahora este fin de año, todos nos vamos al cielo, ¿no? Asesinos, malvados, buenos, todos nos vamos a ir al cielo, ¿no? Pues eso nos gustaría que fuera así, pero la verdad es que no es así, ¿no? Borracheras y todo, pues no se van a ir al cielo. A diferencia de eso, la Biblia enseña que uno debe admitir que es pecador y creer en Jesucristo para ir al cielo. Yo tengo que admitir que soy pecador y luego creer en Jesucristo para ir al cielo. Si no, no puedo entrar al cielo. Este mensaje, dice en 1 Timoteo 1:15, es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Él no se adornaba de que soy tan bueno y que acá no. Dice, yo soy el primero y solo por la gracia de Dios soy lo que soy, dice después. La salvación bíblica es por la fe. Y la fe necesariamente implica lo que no se ve. La fe genuina alcanza el mundo invisible del espíritu y lo eterno. Fíjense, y es aquí donde encontramos un gran obstáculo con los rituales, prácticas sacramentales y las imágenes. Ellos intentan rescatar el alma y el espíritu invisible e inmaterial del hombre con ceremonias materiales visibles, ¿no? Ceremonias de todo tipo, ¿no? En el oriente, vean, les encanta también adorar a monigotes como este, ¿no? Pero que no se ofenda a alguien que crea en eso, pero la verdad no peca, pero incomoda. La Biblia declara, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero acuérdense, la fe está basada en evidencia y en hechos. Vamos a hablar de la justicia por la fe y el perdón, ya para concluir. En ninguna de las religiones no bíblicas existe algún concepto de que la justicia perfecta de Dios debe ser satisfecha para que el pecador sea perdonado. Fíjense, solo en la palabra de Dios, en lo fundamentado en la Biblia, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Hay una justicia y es la de Dios. En lugar de eso, se ofrecen buenas obras, rituales o experiencias místicas. Algunos que dicen, mira, hasta date una buena limpia para que se te quite lo salado, ¿no? Y se da una limpia y queda lleno de chamucos en lugar de limpia, ¿no? Para aplacar a Dios y así ganar la salvación. Y en lugar de saber que se está hundiendo cada vez más. La Biblia claramente declara que todos somos culpables de pecado ante Dios y que solamente el sacrificio expiatorio de Jesucristo nos justifica. Fíjense, solo el sacrificio de Cristo nos justifica. No hay otra cosa más que el sacrificio de Jesús. Fíjense, en Romanos 3, 22 al 24 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Tenemos que creer. De hecho, no hay distinción, pues todos hemos pecado, han pecado, dice, y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, me encanta esta palabra, gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Somos redimidos, ¿verdad? Qué bonito eso en la palabra.
Ahora, Dios se hizo hombre a través del nacimiento virginal hace 2015 años para poder tomar sobre sí mismo nuestro lugar, el juicio que merecíamos y morir en la cruz por nuestros pecados. Él tomó el juicio que nos tocaba a nosotros. Lo que hizo posible que Dios nos ofrezca la salvación fue el juicio que Cristo soportó como pago de la penalidad por nuestros pecados. Vean lo que dice el Tito en 3, versos 6 al 7, dice: nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por nuestras buenas obras, sino por su misericordia. Esa misericordia de Dios, qué tremenda. Por el lavamiento de la regeneración nos lavó, nos limpió con su sangre, y por la renovación en el Espíritu, y ya nos ha dado vida en nuestro espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjense qué tremendo. Gracias a todo lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos pone el manto de la salvación ahora, ¿no? Y es solamente por la fe que creemos que Cristo pagó nuestra pena y que recibimos la salvación eterna que Dios ofrece a todo aquel que cree en el sacrificio expiatorio de Cristo, porque Él murió por nuestro pecado. Dice en Juan 3:16, que es el versículo más famoso de la Biblia: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, Él dio su vida para darnos vida a nosotros. Y Dios el Padre, por amor, lo envió a Jesús. Y la fe en Cristo es el cuerpo de verdad que debe ser creído para que uno se convierta en un cristiano. El cristianismo bíblico no es una religión, fíjense, sino una relación personal con el Hijo de Dios. Esto es importante. A mí cuando me preguntan, ¿y qué religión tiene usted? Ninguna. ¿Cómo que no es pastor? Sí, pero estoy hablando de una relación con Dios, no de una religión. La Biblia no habla de religión. Dice que la religión buena es ayudar a los huérfanos y a las viudas. Esa es la religión. Cuando nos arrepentimos del pecado y creemos en Él, es cuando recibimos la salvación. De otra manera, no hay salvación. Dice, Dios no envió a su Hijo, dice Juan 3, 17 y 18, al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, por medio de Jesús. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, por no haber creído en el único que lo podía salvar. Ahora, la fe bíblica en Jesucristo nos justifica y nos pone en paz con Dios. Miren, dice, pagado en total. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, una fe genuina debe tomar en serio lo que Jesús dijo, tal como se registra en la Biblia. Debemos llegar a esta fe genuina por nosotros mismos, ya que la fe genuina es algo entre Dios y la persona. Fíjense, Jesús dijo en Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero tenemos que creer y luego vamos a ver la gloria de Dios. Bien, ahorita invité a Yuli de Luis. Ella asistió por muchos años a esta congregación, ¿no? Estaba bien jovencita cuando la conocimos, ahora un poquito menos, pero jovencita, ¿no? Nada más que muchos científicos prefieren ver el papelito, ¿no?, que escudriñar la abrumadora. Por ejemplo, en profecías. Hay más de 1000 profecías en toda la Biblia. Y si uno le escudriña, se da uno cuenta de que la Biblia dice la verdad. Más de 300 profecías acerca de Jesús que se cumplieron cuando Él vino aquí a la tierra. Así que imagínense, 300. La ley de probabilidades es que si echáramos una monedita de 1 centavo americano en el sol y lo llenáramos todo el sol con moneditas de 1 centavo y le diéramos vueltas como si fuera una tómbola, y luego alguien que metiera la mano y sacara una moneda que estuviera marcada, esa es la probabilidad. Y el sol es 1.300.000 veces más grande que toda la Tierra. Imagínense, es algo en ley de probabilidades casi imposible, ¿no? Bueno, fíjense, es increíble ver que millones de personas inteligentes están dispuestas a eso. Dice la Biblia en Proverbios 19:3, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. Señor, ¿por qué me desvié tanto? Mira, nada más en lo que terminé no me ayudaste.
Y, señor, pues, y él fue ateo muchos años y antes de morir, los últimos años, él reconoció, dice, al ver el orden del universo, que debía haber un ordenador de todo eso, el creador, que es Dios, ¿no? No supo quién, pero por lo menos se dio cuenta de que había un Dios, ¿no? Fíjense, con Job también tenía muchas cosas que andaba preguntando al Señor y traía muchas respuestas. Y el Señor le dijo, le preguntó a Job: ¿te han mostrado los umbrales de la muerte? Dices que sabes tanto, pero ¿has estado en la puerta de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa del infierno? Se quedó calladito Job, ¿verdad? Cuando Dios nos interroga, imagínense, ¿no? Yo creo que si un ateo fuera llevado ahí a las puertas de la región tenebrosa, se le quita lo ateo. Ore por algunos, yo a veces oro por algunos. Señor, muéstrale las regiones, las puertas de la región tenebrosa para. Y de repente fíjese que uno que conocíamos nosotros, que era ateo y se peleaba con la esposa, y la esposa venía aquí, era un licenciado Figueroa que después se hizo cristiano. Dice que un día la esposa le dio una Biblia en la noche y la avienta por la ventana. Y te estuve hablando, pero tú no haces caso. Quieres hacer tu propia voluntad. Quisieran que el Padre nuestro dijera: que se haga mi voluntad aquí en la tierra como la de Dios en el cielo, ¿no? Vamos a hablar de la insensatez, la fe y la religión. Fíjense, un ejemplo de insensatez lo vemos en personas como Thomas Hobbes, un filósofo intelectual que pasó años analizando la maldad del hombre y procurando encontrar un sistema social que trajera la paz mundial, pero falló en prepararse para la otra vida. Y antes de morir dijo: estoy a punto de emprender un gran salto a la oscuridad. Fíjense, después de tanto estudiar y tanto investigar, no encontró nada, porque buscó en lugares inadecuados, ¿no? Ahora, el poeta Omar Khayyam veía la muerte como la puerta oscura al camino que todos debemos transitar. También un gran poeta, pero también no encontró nunca la luz ni la puerta. El ser humano se siente más listo de lo que en realidad es. Y aquí tenemos a Einstein, que fue considerado la mayor mente del siglo XX, vivo, que nos ama y que quiere tener una vida de comunión con cada uno de sus hijos, con nosotros. Y gracias por tu amor, cuidado, protección y bendiciones. Te pido por cada persona que ha venido especialmente por primera ocasión, que tú le hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo toque su vida y su corazón y lo lleve a reconocer su necesidad de ti. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, fíjense, es increíble ver que millones de personas inteligentes están dispuestas a arriesgar su destino eterno basándose en menos evidencias de las que se requerirían para comprar una televisión o un refrigerador. Si vamos a comprar una televisión o un refrigerador, pues comparamos precios, comparamos calidades, etcétera. Y mucha gente no nomás le dicen: ¿tú crees en esto? Y lo creen. Nomás porque le cayó bien la persona que les compartió. Vamos a ver, aquí hay evidencia, hay mucha evidencia de que Dios no, fíjense, la evidencia de que Dios no existe es como este pedacito de papel, contra una abrumadora evidencia de que Dios sí existe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron la Navidad? ¿Recordando al Señor? Ah, bueno, eso es lo importante. Y con Él la vida son bendiciones. Me voy a quitar este abrigo porque... es que fui a comer un menudito de desayuno para... Bueno, 2. Ya casi 3, pero dije, no, si no, no llego a tiempo. Pues bien, vamos a entrar en el tema de ahora, se llama En búsqueda de una fe genuina. Este es un estudio que les puede servir para compartirlo así con gentes que traigan mucha confusión doctrinal o que no hayan definido bien su fe. Ustedes lo pueden compartir también con ellos. Pero vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu
nos hables, nos des una palabra que toque nuestras vidas, que nos lleve a desear profundizar cada vez más nuestra relación contigo. Que podamos entender que tú no eres una religión, sino un Dios